Hola, hermanos, ¿me escuchan? Yo escucho también. ¿Me escuchan? Ah, ya. Sí, parece que nada más nos votó a todos al mismo tiempo para reconectar. También al final Oh, estaba teniendo algunos problemas escuchándole, pastor. No sé si es el internet o quizás una deficiencia del Zoom en general, pero no se preocupe, están todos entrando ok, en... esperamos un cinquito a que hermanos se unan o se reúnan nuevamente. Sí, mientras tanto, ¿hay alguna pregunta hasta acá o algo que quiera agregar de lo que estamos nosotros ya considerando? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Si están allí, háganos saber de alguna forma, ¿ok? Ok, muy bien, al menos se están moviendo. Bueno, gracias, gracias. Gracias. A ver, esperamos un cinquito entonces. Bueno, nos alegra que ya estén de regreso algunos y esperemos que otros también estén de regreso. Está bien, hermana, a mí también me votó, así que en realidad a todos nos votó, algunos por un cinquito más, a otros por un tiempo más prolongado. Creo que todo dependía de la espiritualidad de las personas, ¿no? Muy bien, entonces, no sé exactamente dónde, bueno, decía, ¿no? Que la división en una iglesia comienza cuando comenzamos a apartar la mirada de Jesús y a ver las cosas a nuestra manera. ¿Sí? En ese sentido, divisiones pueden tomar más tiempo, dependiendo si otros quizás menos tiempo. Pero sí, yo soy un convencido de que cuando apartamos la mirada de Jesús, ahora, no de Jesús en el sentido de que ya yo me aparto de, de- del cristianismo, me aparto de servir, ¿no? No, no, sino más bien en el sentido de que no vemos a Jesús como cabeza y nosotros más bien comenzamos a escuchar a nosotros mismos más que a Jesús. ¿Sí? Es así, repito, cuando comienza la división. Entonces, aquí comienza a haber esta murmuración. Y recuerde que puede ser simplemente una murmuración, o sea, algo que no necesariamente estaba ocurriendo, pero que se hablaba de ello, que también hace daño. Sí, o sea, cuando hablamos nosotros más de lo que necesitamos, va a hacer daño. Hermano, cuando usted habla a espaldas o cuando hablamos, en todo caso, me incluyen esto, a espaldas de hermanos, vamos a hacer daño. Puede ser que lo que hablemos sea verdad o sea mentira, pero el simple hecho de estar hablando y sobre todo con malicia, me refiero, ¿no? Vamos a hacer daño. Entonces, todo tipo de murmuración en este aspecto, sí, esto es con el propósito de en alguna forma hacer daño, obviamente va a crear, en este caso, divisiones. Así que los griegos lo que estaban diciendo era que sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Sí, o sea, que había favoritismo, que se estaba dando, ¿no? A los, a las viudas de los hebreos más que a las viudas de los griegos. Nuevamente entienda, sí, ya hemos explicado esta parte, sí, no se confunda al respecto. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. En el versículo 2 era un problema. Quiera que no, esto era un problema. En el versículo 2, sí, se nos dice, entonces los 12, habla refiriéndose a los apóstoles, que o bien simplemente era un título, porque recuerde, a estas alturas, Judas Iscariote ya no estaba, ya se había quitado la vida.
Sin embargo, también los apóstoles eligieron a un sucesor de Judas. Recuerde usted, eso se encuentra también en el libro de los Hechos. Así que si se refiere a los 12 como título, o en verdad se refiere a los 12 como número, ¿no? Con el sucesor de Judas, no lo sabemos exactamente. Pero lo cierto es que convocaron a la multitud de los discípulos, un montón de personas. ¿Sí? Recuerde, 3,000 nada más en un bautismo, ya es bastante, ¿no cree usted? ¿Cómo es que exactamente ellos manejaban las cosas? Honestamente no lo sé, pero de hecho que hacían una buena labor. ¿Sí? Pero lo cierto es esto, mire, sí, ellos, entienda usted quiénes eran los apóstoles, eran los emisarios, los pregoneros, los predicadores, sí, los maestros. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, y preste muchísima atención a esto, ¿sí? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Lo dijimos la semana pasada y creo yo que la idea es que nosotros pensemos en lo mismo esta semana. Hermanos, si hay algo que los miembros de una iglesia deberían anhelar de su pastor, es que su pastor, en este aspecto como lo menciona aquí, no deje la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? No deje de estudiarla, no deje de predicarla, no deje de enseñarla. ¿Sí? De allí que una iglesia necesita absolutamente del involucramiento de todos sus miembros. En absoluto. Miren, tan sencillo como y lo hemos hablado en más de una instancia, ¿sí? En más de una ocasión, aun cuando hablamos de los servicios, ¿sí? De los servicios de alabanza a nuestro Dios, cierto, los nuestros ya no son presenciales, esperemos que esto se pueda acabar pronto, pero lo cierto es que ojalá todos hermanos estuviésemos involucrados en los servicios, aún antes de que los servicios inicien. ¿Sí me estoy dejando entender? Porque a veces nosotros pensamos que con tal que el pastor esté, ya se puede iniciar o él va a hacerse cargo del inicio. Pero recuerden que este es un tema de iglesia. Este es un tema de todos. Este es un tema de servicio. Este es un tema de entrega. Este es un tema también en este aspecto de dedicación, de involucramiento. Nunca usted asuma las actividades de la iglesia como algo que le corresponde a otros. Por eso es que en más de una ocasión, aun cuando los diferentes grupos de la iglesia se reúnen, siempre estoy diciendo que todos nos involucremos y que nos involucremos de acuerdo a, obviamente, como nos corresponde. Si estamos hablando de varones y también nos referimos a la reunión femenil, entonces obviamente no estamos hablando de nosotros el reunir con estas hermanas, sino estamos hablando de orar por ellas. Estamos hablando de, aún si hay algo en que podamos ayudar y apoyar, que estemos dispuestos. Pero nosotros nos lavamos las manos con mucha facilidad. Pienso que Dios quiere algo distinto de sus iglesias. Todos, repito, tenemos responsabilidades y todos debemos asumir esas responsabilidades con mucha dedicación, con mucho amor, con mucho aprecio a nuestro Dios, con mucha entrega a nuestro Señor. Muchas veces, y esto es también lamentable, ¿sí? Recién las cosas de Dios las preparamos de último minuto, ¿no es así? De último momento, cuando la idea es que no,
aprendamos nosotros a ser agradecidos a nuestro Dios. Y decía, si hay algo que usted debe anhelar de su pastor, de su predicador, es que se dedique a ello, se dedique a prepararse, se dedique a predicar, se dedique a enseñar. Entonces estos hermanos dicen, no, no es justo, ¿sí? No es justo, dicen el versículo 2, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, recuerde que en este entonces los apóstoles no gozaban de la palabra escrita, refiriéndome al Nuevo Testamento. Y era difícil, sí, a tener también acceso a la palabra escrita del Antiguo Testamento, pero sí había formas de hacerlo. Ellos eran utilizados por Dios, y yo soy de los que creen a través de los dones como para predicar, de lo contrario no había forma. Pero era algo que también a lo cual ellos tenían que dedicarse. Y dice en este sentido, sí, no es justo nuevamente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y dicen ellos, sugieren ellos, ante el problema que ocurre, sí, ante el problema existente, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a ciertos varones, o a 7 varones, perdón, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Honestamente, hermanos, creo que en realidad cada miembro de iglesia debería sí tener estas cualidades. Repito, cada miembro de iglesia debería tener o deberíamos tener estas cualidades. Número 1, buen testimonio. ¿Sí? Ojalá que sí. Número 2, llenos del Espíritu Santo. O sea, que tengamos nosotros vidas donde le permitamos al Espíritu Santo guiarlas. Y número 3, sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, no se trata de cuánto sabes de la vida. Cuando hablamos de sabiduría, se trata de cuánto conoces a Dios y le permites a Dios reflejarse en tu vida y aún en la forma como te expresas. Si me estoy dejando entender, ¿alguna pregunta hasta acá? Hermano pastor. Adelante, hermano. Bueno, en lo último que mencionó, quizás para algunas personas pueda ser lo mismo, no digo que sea lo mismo, creo lo que acaba de decir, pero quizás para algunas personas conocer la Biblia o conocer doctrina, me refiero intelectualmente, lo comparen o lo igualen a conocer a Dios. Entonces, ¿qué diferencia habría entre lo uno y lo otro, digámoslo así? Esa es mi pregunta. Ya, no se trata de cuánto sabes, sino más bien de cuánto le permites a Dios llenarte, transformarte y usarte. ¿Sí? Y esto es, hay que tenerlo, sí, muy presente. Y justo esto también lo mencioné a los hermanos de la iglesia Belén la noche de ayer. Es que nosotros, hermanos, muchas veces terminamos los llamados servicios o estudios de la misma forma como los comenzamos, cuando la idea es que seamos transformados por lo que Dios nos permite aprender y entender. Y que al ser transformados, Dios también nos vaya utilizando. No se trata de cuántos años tienes como creyente. No se trata de cuánto sabes, ¿no? de versículos o de pasajes, o como se mencionó también, de temas doctrinales. De lo que en verdad se trata es de cuánto le permitimos a Jesús transformar nuestras vidas. ¿Algo más o alguien más? Y para ello necesitamos rendirnos
y tener una relación íntima con Él. ¿Algo más, hermanos? Por más que usted diga el testimonio es no tan relevante. No, usted se equivoca. El testimonio del creyente para poder ser un siervo del Señor o sierva del Señor en las responsabilidades de la iglesia es importante. Sí, es importante. Claro que lo es. Porque a través del testimonio usted está expresando dedicación o no dedicación. A través del testimonio usted está expresando interés o no interés. A través del testimonio usted también está manifestando si es que Jesús es quien está reinando o no está reinando. ¿Alguna pregunta, hermano? Bueno, hermano, bueno, más que pregunta sería como un comentario quizás, que tanto, por un lado, bueno, yo me he topado con esto, con ambas cosas, ¿no? A lo largo de lo que he ido viendo en mi vida y también en el cristianismo, yo diría en general. O bien se cae, quizás pienso en el punto de solo conocimiento y el resto no importa la rendición, o también en esto de no la experiencia, ¿no? Sin siquiera estar basados en la verdad y qué siento y eso, y lo toman como una manera, como pensar que así a través de eso están experimentando, o se está experimentando a Dios. Entonces, estas dos cosas, al menos yo he escuchado y bastante, al menos a veces por internet yo trato de ver y de lo que conozco, bastante he escuchado acerca de este tipo de dos tipos de postura, ¿no? Digámoslo así. Y bueno, a mi parecer creo que ambas cosas van, como estamos viendo, carece de sentido lo uno sin lo otro, ¿no? Ok. ¿Alguien más o algo más? Yo creo que es tan impresionante el tema que Dios cómo trabaja en la vida y cómo trabajó en la vida de los apóstoles, porque tampoco ellos no eran gente erudita y en todas las historias a la gente que empleó Dios no era gente wow, ¿no? O sea, siempre ha habido, pero lo importante es cómo ellos, ¿no? Después de ser pescadores, unos simples pescadores, ¿no? Pero cómo ellos lo siguieron, ¿no? Como porque sígueme y dejaron todo y lo siguieron, o sea, esa rendición es tan importante porque el conocimiento ya viene después en base a cuánta fe tengas, ¿no? Y a cuánta convicción tengas de a quién estás siguiendo. El conocimiento va a ir, Dios te va a dar el conocimiento. No creo que nos basemos mucho inicialmente al conocimiento. Yo también lo digo para la gente, o sea, lo digo para los hermanos y me lo digo a mí mismo, como motivación, porque a veces uno cree que el otro hermano sabe más que uno y uno es como que se aísla, ¿no? ¿Ah? Como que se bajonea, ¿no? Y piensa que no puede ser parte. Claro. Ahora, el conocimiento es muy importante, dicho sea de paso, sí. El correcto conocimiento, definitivamente, es muy, muy importante. Pero la idea es que, cierto, ese conocimiento nos vaya transformando. Ese conocimiento que es el Señor, ¿no? O del Señor, nos vaya transformando. De lo contrario, no. Y cuando hablamos de testimonio, hermano, no solo observe o piense en lo que quizás otros digan de usted. No, mucho más, usted observe en lo que usted entiende Dios diría de usted. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Porque muchas veces el que otros hablen de nosotros y hablen bien nos hace sentirnos como ya estoy cumpliendo.
No necesariamente. Si es que eso no se conforma a Dios, por más que hablen bien de ti, va a estar mal. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Claro, porque por ejemplo, Mateo era mal visto, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Leví. Pero porque era, y base a su rendición, él fue cambiando y tuvo una relación ya. Me imagino Ujú. que, me imagino que también ha- habrá habido un lapso de tiempo que la gente seguía pensando mal de él. Ya, ya. Y una vez más repito en esto, sí, y en verdad quiero que ojalá podamos nosotros captar la idea de que no, más que de lo que otros digan, esto se trata de lo que uno entiende, Dios diría de uno. ¿Ok? Definitivamente, ahí está nuestro buen testimonio. Y por eso la importancia de permitirle a Dios transformarnos continuamente. ¿Alguien más? Pastor, tengo una consulta, como una Ajá. curiosidad. Al menos a día de hoy, dentro de hermandades, incluso misma, ¿no? Se tiene a veces en ciertos puntos diferencia de apreciaciones, digamos, en algunos puntos, y que a veces terminan llevando a como a divisiones, ¿no? Entonces mi pregunta es, en aquellos tiempos, ¿podría darse el caso que haya habido esto entre, o sea, entre los mismos apóstoles? ¿O no? ¿O todos, o los apóstoles creían exactamente lo mismo? No, me refiero a temas quizás, por ejemplo, de la venida del Señor, no tenían ciertas cosas. En cuanto a sus creencias, ¿eran exactamente igual todo? No sabría decirlo. Entiéndase, sin embargo, que los apóstoles no tenían toda la revelación como nosotros la tenemos. Por lo tanto, puede ser que en alguna manera quizás algunos no recibieron la revelación como otros lo hicieron y les era un poquito difícil aceptarla. No sabría decirlo honestamente. Pero lo entendería también, ¿sí? Recuerden, no tenían toda la revelación ellos completa. ¿Algo más? Ok, entonces se propone esto a la iglesia y dice aquí que ciertamente los apóstoles hacen esto de encargar la solución de este problema a la iglesia. ¿Con qué propósito? Mire lo que dice en el versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sí? Cuán importante es esa labor pastoral, hermanos. ¿Sí? Cuán necesaria es esa labor. Pero para ello, todos tenemos que involucrar. Es más, no se trata de que usted hoy simplemente diga, cierto, tiene razón la Biblia, tiene razón el pastor, ¿no? Deberíamos nosotros desear, orar, porque él sí, pues, no, estudie y se dedique, ¿no? a la predicación. O sea, no sería suficiente, ¿sí? No sería suficiente. Sería recién suficiente ello cuando usted entienda cuánto usted necesita, por ende, para que su pastor se dedique a ello, usted dedicarse al servicio a Dios en la iglesia. No se lave las manos. No piense que ya orando es suficiente, ¿no? No se lave las manos. Usted necesita ser parte involucrada en la iglesia del Señor. ¿Sí tiene sentido esto? Háblenme, hermanos. Díganme, por favor, ¿sí? Bueno, yo creo que sí, para mí sí creo que tiene sentido, ¿no? ¿Alguien más que quiera decir algo? Sí, tiene sentido, porque si no,
solamente creciera en su relación con Dios, el pastor, ¿no? Y en realidad, más que si tenga sentido o no, o sea, es lo que Dios nos está enseñando, ¿sí? O sea, a través de estos ejemplos es Dios quien nos está diciendo, hey, todos tenemos que involucrarnos, todos tenemos una parte importante. Esto de lavarse las manos es lo que el enemigo nos está engañando a creer, ¿sí? Esto de no, yo no, qué sé yo, no tengo tiempo, no, yo no soy, no, eso es lo que el enemigo nos está, sí, tratando de que nosotros creamos. Porque Dios no nos está enseñando eso. Dios nos está diciendo esto es así y da resultados solo de esta forma. Miren lo que ocurre. Agradó la propuesta, dice en el versículo 5, a toda la multitud, ¿sí? Yo me pregunto, de esa multitud, ¿sí? ¿A cuántos, o sea, aparte de estos 7, a cuántos otros habrán elegido, pero esos elegidos dijeron, no, yo no tengo tiempo? Sí, me dejo entender, o sea, ¿cuántos habrán dicho, no, tengo otras cosas que hacer? Y ciertamente, sí, sabemos que todos también tenemos responsabilidades, pero no nos lavemos las manos. Eso es lo que yo quiero que entendamos. No nos lavemos las manos. Hagamos lo que entendemos Dios quiere que hagamos. Y si Dios en ese aspecto, tú crees que Dios te guía, no, esto no es para ti. Amén. Pero si tú simplemente te lavas las manos, zafas el cuerpo, si me permite usted el atrevimiento, ya estamos mal. Si me dejo entender. Y de ellos, hermanos, me temo que habemos muchos. Sí, habemos muchos de ellos. Cuando la idea es entregarnos. Y mire lo que pasa. Si dice, agradó la propuesta a toda la multitud, versículo 5, y eligieron a Esteban, ¿sí? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Sabe qué? Algo bastante interesante aquí. El problema fue, recuerde, entre los griegos y los hebreos, ¿correcto? ¿Sí? Y sabe usted qué cosa, los 7 que son elegidos fueron creyentes judíos griegos. ¿Sí? ¿Cómo sabemos esto? Por los nombres. Claro, por los nombres, ¿sí? Todos los nombres dados acá no eran nombres hebreos, eran nombres griegos. ¿Sí? ¿A qué voy? A que aquí no se trataba de elegir para conveniencia de uno, ¿sí? O de la mayoría, sino de elegir en base a lo que se entendía Dios deseaba que esta congregación hiciese. ¿Se da usted cuenta cuán importante es el despojarnos de nosotros mismos? ¿Sí? Porque muchas veces nosotros, hermanos, votamos más en base a lo que a nosotros nos gusta, a nosotros pensamos que nos conviene. No, cuando lo ideal es despojarnos de nosotros mismos y hacer lo que entendemos Dios quiere que hagamos. ¿Ok? Necesitamos aprender a hacer eso. Y mire lo que pasa, ¿sí? Dice en el versículo 6, a los cuales presentaron entre los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Básicamente fue una ceremonia donde se les ordenó como diáconos, como servidores. ¿Sí? Recuerden, diáconos es eso, servidor. No es un título que lo hace más a uno, sino más bien es una expresión de servicio. No es título, así la palabra diácono no era título, sino simplemente era una palabra que expresaba servicio. Bien, pero aquí viene algo muy, muy importante. Sí, mire, cuando se hacen las cosas conforme a Dios y dejan que los pastores se dediquen, ¿sí?, a lo que Dios quiere que ellos hagan, ¿sí? Esto es el ministerio de la palabra. Miren lo que ocurre en el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén.
también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando hacemos las cosas conforme a Dios, hermanos, van a haber buenos resultados. Nosotros no tenemos que estar tratando de buscar estrategias para crecer, por ejemplo, como iglesia, ¿sí? Lo que debemos tratar es simplemente de rendirnos a Dios. Si me dejo entender. Dios, recuerde usted, en Jesús es cabeza de la iglesia y Él puede manejar ello. Si solamente nosotros nos rindiésemos y todos nos involucrásemos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún parecer? Hermano, cuando se habla ahí, por ejemplo, nosotros, dice ellos, ¿no? Nos dedicaremos a la palabra y a la oración. ¿Qué pasa si se descuida una de esas, perdón, creo que me alejé un poquito de aquí del micrófono. ¿Qué pasa si se descuidan, por ejemplo, en el sentido de alguien dice, no, deja de lado la oración y se dedica a la palabra o viceversa? ¿Qué peligros trae eso? Bueno, el peligro es de que dejemos de ser espirituales, ¿no? Y Claro, dejemos de ser, claro, dejemos de ser personas guiadas por el Espíritu de Dios y más bien comenzamos a guiar a la hermandad nosotros mismos. Claro, porque, por ejemplo, para un hermano, en este caso pastor, pienso yo en la Biblia, no que las otras personas no lo tengan, pero debido a que él va a ir avanzando, siempre que una persona va avanzando también y va creciendo y va entendiendo más cosas, el orgullo sale ahí a la puerta en la persona, ¿no? O sea, claro. y se necesita saber, entender y estar orando, obviamente, también por las personas y ayudar, ¿no? O sea, unos a otros. Porque es algo que uno dice, no, pero sí, eso pasa, uno es así, ¿no? Tiene eso en sí mismo. Definitivamente, sí. Entiendas, hermanos. Crecimiento de iglesia se va a dar cuando todos los miembros de una iglesia vivimos entregados a Dios y actuando con responsabilidad en servicio a Él en su iglesia. ¿Sí? ¿Suena como lo que estamos estudiando? Sí. La verdad que sí. Necesitamos nosotros todos entregar. Olvidémonos de, no, pero yo creo esto, a mí me gusta esto, y yo pienso esto, yo soy así. Olvídese. La idea es que nos entreguemos a Jesús y dejemos que Jesús nos transforme, nos use. Que todos, y seamos responsables en nuestro servicio a Dios en la iglesia. Más que responsables. Y no pensemos que cuando hacemos lo que tenemos que hacer, ya cumplimos. Sigamos creciendo en ello. ¿En qué más puedo servirte, Señor? ¿En qué más puedo cambiar? O ser transformado. Muchísimas gracias, hermanos, por su participación. Sobre todo, gracias a Dios por su maravillosa enseñanza. Sí, definitivamente nos la pone ahí bastante clara. El tema es que muchas veces nosotros preferimos escucharnos a nosotros mismos más que a Dios, escuchar a otras personas más que a Dios, ¿sí? Y la idea es, no, escuchemos a Dios primero. Y si Dios nos habla a través de otras personas, amén, no hay problema en ello, pero que lo que sea esas otras personas hablen estén en acorde con lo que la Biblia enseña. De lo contrario, no es Dios quien está utilizando a esa persona, no es a esa persona a quien usted debe escuchar. ¿Okay? ¿Alguna oración, hermanos? ¿Alguna petición en estos momentos? Perdón.